Hola, mi nombre es Ricardo Alberto Cavazos González y en este día les voy a platicar un poquito del curso de Introducción a la Ingeniería Civil. Esta es una unidad de aprendizaje que se encuentra en el primer semestre y es una de las unidades que van a llevar obligatorias, otras dos que van a llevar optativas, pero esta es una que se encuentra ubicada en este semestre y que ustedes van a estar trabajando para poder empezar a entender y empezarlos a orientar un poco en todas las áreas de la ingeniería civil. Una pregunta que siempre les realizo el primer día de clases es ¿cuál sería más bien lo que es el por qué decidieron entrar a la carrera de ingeniero civil? Porque el ingeniero civil, ustedes saben que construye, que supervisa, pero ¿qué construye, qué supervisa? ¿Sí? Áreas como hidráulica, como estructuras, administración, suelos, topografía, etcétera. Esta unidad de aprendizaje lo que vamos a aprender es entender un poquito en cada una de las áreas que maneja el ingeniero civil. Como les mencionaba, es una unidad de aprendizaje obligatoria, la van a cursar el primer semestre y van a ser 2 horas a la semana en el cual van a estar viendo a su maestro para poder orientarlos un poquito de lo que es esta área de la introducción a la ingeniería civil. Esta es una unidad de aprendizaje importante en nuestra malla curricular. Como les mencionaba, ustedes van a empezar a ver a qué es o qué se dedica el ingeniero civil en toda su vida profesional. Van a poder darse cuenta qué es a lo que se desarrolla un ingeniero civil y no nada más como muchos de nosotros al entrar a esta carrera pensamos que nada más el ingeniero civil construye. No, el ingeniero civil construye, sí, pero también diseña, administra, supervisa, mantiene, investiga, o sea, es diversas y muchos tipos de actividades a las que se desarrollan. El propósito, pues obviamente, es que ustedes entiendan un poquito desde dónde viene la ingeniería civil, después qué se dedica o qué es a lo que se puede dedicar un ingeniero civil y obviamente poder complementar toda su malla curricular en el transcurso de la carrera para que ustedes puedan tomar decisiones en muchas de las optativas que van a estar cursando, en las cuales prácticamente el ingeniero civil se dedica a ciertas áreas, como ya he mencionado. Entonces, esta unidad de aprendizaje, ustedes van a empezar a ver todas estas áreas y en el transcurso de sus 10 semestres que van a estar con nosotros aquí en la facultad, van a poder tomar buenas decisiones para poder seleccionar unas optativas adecuadas. Ustedes, en todas las unidades de aprendizaje que van a estar cursando aquí en la carrera, van a tener que cumplir con competencias. Competencias que son de la universidad, como competencias instrumentales, competencias personales y competencias integradoras, pero también competencias propias de la carrera. En este caso, nosotros vamos a estar atendiendo competencias que son de planear obras hidráulicas, vías de comunicación y edificaciones mediante alternativas de soluciones. Y todo ingeniero civil tiene que optimizar todos los recursos naturales. O sea, el ingeniero civil siempre está conviviendo con la naturaleza. Aquí les muestro un poquito lo que son las diferentes fases que van a estar desarrollando ustedes aquí en esta unidad de aprendizaje, en la cual primero vamos a estar viendo todo el contexto de la ingeniería, desde su historia, sus avances. Posteriormente vamos a ver las ramas de la ingeniería civil y por último, la toma de decisiones, es decir, ¿qué van a hacer ustedes? Un plan de carrera, ¿qué van a estar desarrollándose en el transcurso de toda la carrera aquí dentro de la facultad? Pues bueno, platicar un poquito de la ingeniería, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer también es, ¿qué significa la palabra ingeniería? Y la palabra ingeniería viene de lo que es el vocablo latino ingenium, ¿sí? Que es prácticamente ingenio. Entonces, todas las ingenierías prácticamente se alinean hacia lo que es este vocablo latino. Existen diversas ingenierías mecánicas, ingenierías químicas y otras ciencias también que están relacionadas con la ingeniería. Nosotros, pues definitivamente somos ingenieros civiles y vamos a estar trabajando principalmente todo lo que se construye, todo lo que podemos desarrollar en nuestra carrera. El ingeniero civil
Es fundamental entender, comprender y dominar las áreas de matemáticas, física, química, geología. Son datos o son información básica que requiere el ingeniero civil para poder realizar y poder entender y poder realizar diseños en su vida profesional. Es importantísimo. La ingeniería civil, como ya mencioné ahorita al inicio, se clasifica en diferentes áreas. Áreas como ingeniería estructural, ingeniería en transporte, ingeniería en materiales, ingeniería hidráulica, ingeniería en vías terrestres, ingeniería en geotecnia, ingeniería estructural. Hablando un poquito de la ingeniería estructural, siempre cuando manejamos estructuras, manejamos un poquito lo que es las edificaciones. ¿Qué tipo de edificaciones? Pues obviamente una edificación puede ser una simple casa habitación, pero son también edificios altos, que ahorita la ciudad de Monterrey empieza a tener ya más edificaciones verticales, edificios de gran altura, pero también son puentes, tanto vehiculares, peatonales y cualquier estructura que nos podamos topar. Existen retos en la ingeniería que obviamente siempre vamos a estar o tenemos que estar renovándonos, ¿sí? Uno de los principales retos es los mayores volúmenes de movilidad. Tenemos que generar infraestructura para tener una mejor movilidad en las grandes ciudades. Ya no dejar simplemente el auto, tenemos que irnos a transportes públicos como metros y otro tipo de movilidades. Edificaciones más complejas, como ahorita mencionaba, edificaciones de gran altura. Eso prácticamente es un reto de la ingeniería que nos vamos a estar topando. Y así podemos manejar algunos otros retos más. Aquí muestro algunas fotografías de retos de la ingeniería, pero más que retos de la ingeniería, ¿qué pasó con la ingeniería? ¿Falló algo? Por ejemplo, la primera imagen que está en la parte superior del extremo izquierdo, vemos que un puente salió desalineado. ¿Qué falló? En la siguiente fotografía que vemos del lado derecho, un poste en medio de una calle. En la otra fotografía, una columna en unas escaleras. Y en la otra fotografía, un poste en medio de la entrada de una cochera o de lo que es un garaje. En la siguiente fotografía vemos una ventana que está desalineada, una puerta que no está a nivel de piso, un registro de drenaje sanitario que está tapado, una escalera que no nos lleva a ningún lado, un puente que está sostenido con ciertas piedras, un balcón que no tiene salida. Todos estos son retos de la ingeniería, pero un poquito chuscos en las cuestiones de que qué haríamos nosotros si se nos presentara este tipo de problemática. Hablar un poquito de la ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica es toda el área del agua. El ingeniero civil maneja el agua 100%. La cuestión hidráulica es manejar los fluidos de todo tipo, pero nosotros como ingenieros civiles manejamos 100% el agua. El agua en cuestión de agua potable, redes de abastecimiento de agua, drenajes sanitarios y drenaje pluvial. Y lo que es el ingeniero civil debe de tener el conocimiento para poder diseñar toda infraestructura en cuanto al suministro de agua potable, pero también el desalojo de todas las aguas que se puedan salir. Aquí pongo un ejemplo que es clásico en la construcción. Un ejemplo que es, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a construir? Pues lo que primero que tenemos que hacer es desmonte y empezar a tapar para poder tener un nivel plano para mis construcciones. Pues bueno, aquí pongo un ejemplo con una caricatura donde coloco una pequeña represa, un pequeño río. ¿Y qué pasa si nosotros lo tapamos? Y posteriormente tenemos una infraestructura, edificios. Pues ¿qué va a pasar cuando llueva? Simplemente la naturaleza nos va a inundar. Entonces, nosotros debemos de convivir con la naturaleza, debemos de tener esa armonía con la naturaleza. Se pueden diseñar obras hidráulicas para poder evitar este tipo de inundaciones. Aquí pongo los ejemplos más clásicos que tenemos de inundaciones en la ciudad de Monterrey y coloco los últimos tres, que fue el huracán Alex, el huracán Emily y el huracán Gilberto. Tres huracanes icónicos en la ciudad de Monterrey y que generaron daños de infraestructura pluvial enormes. Podemos poner ejemplos de otros tipos, y aquí coloco un ejemplo de Estados Unidos, inundaciones de grandes ciudades, ¿sí? Ejemplos de drenajes sanitarios, ¿sí? Donde nosotros pues realmente vamos a diseñar drenajes sanitarios, sí, pues también tenemos que estar muy acorde con el arquitecto para poder tener un diseño adecuado
de la distribución de espacios y que no suceda como estas fotografías, ¿no? Tener 3 baños WC juntos o tener un WC con unas escaleras o un WC donde prácticamente la puerta no cierra. Tener un montón de lavabos, 2 mijitorios juntos, etcétera. Todo esto vamos a irlo aprendiendo en transcurso de la carrera. Retos importantes de la ingeniería hidráulica. Esto que estamos viendo. Infraestructura sustentable. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros manejamos agua en un lavabo, pues es para lavarnos las manos, el aseo personal, etcétera. Esa agua la arrojamos al sanitario, ¿sí? La arrojamos directamente al drenaje sanitario. Cuando nosotros utilizamos un WC, prácticamente esa agua, ¿a dónde va? Al sanitario. Pero la pregunta sería, ¿para descargar un WC ocuparíamos agua potable? Definitivamente no. Podemos utilizar aguas grises. Agua que utilizáramos de los lavabos, de las regaderas, yo puedo utilizarla para lo que es el WC. Y ahí vamos a economizar y vamos a estar reduciendo mucho nuestros consumos de agua potable, ¿sí? Obras hidráulicas, pues, diseños de obras hidráulicas como puentes, ¿sí? Hay otra fotografía donde vemos un invernal, una rejilla que está prácticamente seca y todo en los alrededores inundado. Pues bueno, son cosas que no debemos de hacer. Vías terrestres, hablar un poquito de las vías terrestres, pues son vías de comunicación. Principalmente lo relacionamos a carreteras. Las carreteras o los caminos, desde los romanos ya teníamos un diseño adecuado de carreteras. Teníamos humedad, prácticamente se deformaban y no teníamos un camino plano donde pudieran transitar tipos de vehículos. Entonces empezaron a colocar piedras para poder hacer caminos empedrados más estables. Ahí están los inicios de los caminos. Actualmente existen en Roma todavía caminos que están todavía intactos desde aquellas épocas. Hablar un poquito de las vías de comunicación no es hablar como en esta imagen que les muestro de tener una carretera con más carriles, más carriles, más carriles, más carriles. No, la ingeniería tiene que ir avanzando y ustedes van a cursar materias como transporte. Tenemos que ir trasladándonos a lo que es transporte público eficiente y poder tener menos vehículos en la ciudad. La ingeniería ambiental, ustedes van a ver nada más 1 o 2 unidades de aprendizaje relacionadas a la ingeniería ambiental, pero en todas las demás unidades de aprendizaje tienen que estar con el ambiente. Acuérdense, convivir con la naturaleza, eso lo debe de hacer el ingeniero civil. Antiguamente, cuando nosotros veíamos una fumarola, lo que es una zona industrial y donde veíamos una torre arrojando humo, decíamos, es una ciudad de progreso, una ciudad industrial. Ahorita ya no. Eso es una ciudad que contamina y eso el ingeniero civil debe de estar completamente en contra de eso. La contaminación que vamos a estar trabajando va a ser la contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua, ¿sí? Hablando un poquito de la contaminación del suelo, lo que es rellenos sanitarios, ¿sí? Prácticamente el ingeniero civil debe de controlar dónde vamos a arrojar la basura y son rellenos sanitarios. Existe una visión, la visión de la ingeniería civil, que es del 2025, ya no tardan en cambiarla, donde es una visión que yo les recomiendo, si tienen oportunidad, empiecen a leerla. Es muy interesante ver todo lo que colocan en este artículo de la visión del 2025. Ustedes al terminar esta unidad de aprendizaje, como muestro en la fotografía, van a realizar más bien una maqueta de una obra de ingeniería, ¿sí? Una maqueta como lo vemos en estas fotografías que van a desarrollar con material reciclable de una obra de ingeniería y lo van a hacer a escala y van a explicar el por qué, ¿sí? El por qué esta maqueta, el por qué ese tipo de obra de ingeniería. Pues bien, el ingeniero civil, prácticamente ya para concluir, el ingeniero civil no debe tener nada más únicamente conocimientos técnicos, sino también un aspecto humano. Nosotros resolvemos problemáticas sociales, comunicación, agua potable, edificaciones, todo es para la sociedad. En una carta a su hijo, Hardy Cross, dice, si los ingenieros han de ser clasificados, deben de ser considerados más humanistas que científicos. Y la verdad, prácticamente, difícilmente habrá una actividad humana a la que el ingeniero civil no esté ligado. Ustedes simplemente, al momento de que salgan del aula, salgan de su casa, volteen a ver a sus alrededores
Y ahí está cualquier obra a la que el ingeniero civil se dedica. Vía de comunicación, alumbrado, dentro de su casa, el agua potable, el drenaje sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ya por último, estudiar ingeniería civil decían, bueno, será muy divertido, se van a desvelar, es una carrera difícil, no, es una carrera que requiere tiempo únicamente, tiempo para poder dedicarle, ¿no? Muchas gracias.